Hola, en la primera parte de esta conversación hablamos sobre gestión pública, gobernabilidad y la necesidad de construir el destino antes de venderlo. Pero también surgió una reflexión importante. El marketing turístico muchas veces se convierte en un recurso rápido para generar movimiento económico antes de que un destino pierda posicionamiento, competitividad o interés internacional. Entonces, ¿qué ocurre cuando la promoción avanza más rápido que la planificación? ¿Puede sostenerse el destino únicamente desde la imagen? En esta segunda parte de En Palabras Simples, junto a Solange Garcés, profundizamos en las tensiones entre el marketing, la gestión y el territorio y en los desafíos que enfrenta Ecuador para consolidar una visión turística a largo plazo. Bienvenido. De ese análisis que fuimos haciendo a través de que esta serie de turismo en Ecuador, te lo había comentado, o sea, es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Dándole a entender pues todo lo que se ha venido haciendo, todas las cosas que se han dado de manera general. La idea es el aporte que posteriormente se puede ir generando a partir Sí, de que va saliendo de la memoria. Temas de infraestructura y competitividad. No, el Ecuador está rezagado en el ranking internacional, sí. puesto 80 en competitividad turística. ¿Sí lo has visto tú? Pero ¿quieres que te cuente en qué fallamos? Si nos ponemos a pensar esto como que fuera el examen, Ajá. nos fallamos en algo que no habíamos visto antes. Fallamos en cultura. La nota más baja que tenemos porque la realidad es que nunca hemos encadenado con cultura. ¿Qué nos valoran ahí? Exhibiciones culturales, producto cultural, estructurado. Es No que ese es el tenemos. alma de una población y la gente lo que quiere conocer precisamente es basado en la cultura de su territorio. Estadios nos valoran. Los estadios, obras de teatro, oferta ¿Y qué cultural, me dices de la teatral, conectividad? arquitectónica. ¿Y qué me dices de la misma conectividad? Sí, bueno, eso también es otro aspecto. Pero Son nuevamente es varios que aspectos. ahí, Pero entonces ahí hay una pregunta. ¿Puede el marketing compensar la falta de infraestructura? sí, sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el marketing es lo que te permite tener resultados rápidos. Si tú empiezas a recibir en estos momentos, Ajá. ya, una cantidad importante de viajeros internacionales, ¿verdad? Tú como hotel, como municipio, como prefectura, vas a decir, qué interesante. Estoy viendo que han aumentado mis ingresos en el municipio, estoy viendo que han aumentado por turismo, estoy viendo que ha Claro. aumentado mis ingresos, porque finalmente la prefectura aboga justamente por el desarrollo productivo, ¿verdad? Entonces comienzas a Claro. ver los resultados, ¿verdad? Y entonces, si tú eres una hotelera, tienes un pequeño hotelito, ¿ya? En la costa del Ecuador, a lo mejor estás en Olón, o de pronto tu negocio de artesanías en La Libertad o en Libertador Bolívar, tú dices, voy a hacer más grande mi taller, voy a hacer más grande mi restaurante, voy a contratar más personal. ¿Te das Pero tiene cuenta que de lo haber que un se mínimo, pero busca? tiene que haber un mínimo elemental de planificación para que no vaya a haber el desorden que se logra en momentos en que las personas ven Claro, que hay este movimiento y luego claro que empieza el sí. desorden. Ese es otro, por eso la planificación al menos mínima Pero elemental. ahí tenemos que volver nuevamente a la... Yo haría eso, ¿no? Creo que hay que Claro, claro. darle, hay que volver hay que devolver a las bases de la regulación y control. Yo creo que una de las funciones primordiales de la cartera de turismo, que ahora está dentro de producción, sería volver al tema de regulación y control ya de una forma más bien de aseguramiento de calidad, llamémoslo así, ya de Claro. aseguramiento de calidad, sin perder de vista que sigue siendo tú un ente rector, a pesar de que estás debajo de producción, más bien has ganado, pensémoslo así, ¿no? Porque no hemos hablado de eso. ¿Qué implica estar en producción?
¿Qué claro, implica que ahora estoy debajo de producción? Yo creo que implica muchas oportunidades, porque si antes no tenía acceso o peso político, ahora lo tengo, pues, porque estoy debajo de un gran ministerio, estoy dentro de un gran ministerio, ¿ya? Y entonces comienzo a encadenar con mayor, ¿cómo te digo? Ya expresamente, porque tengo que hablarle al ministro en el mismo lenguaje, claro. porque yo ya estoy dentro de la cartera de producción, de comercio. Y entonces mi lenguaje es, yo también soy un sector productivo. Yo puedo dinamizar la economía, yo puedo encadenar con los productos, puedo impulsar la exportación de los productos tradicionales, las exportaciones, puedo impulsar inversiones. ¿Te das cuenta? Ujú, Si lo ves como una oportunidad. claro, Ves como una oportunidad, ¿ya? Y más bien aprovechar tu aparato que tienes, del cual ahora puedes beneficiarte. Llamémoslo así, oficinas, en oficinas comerciales, bueno, sé que hay algunas ahora, parece que ujú, está Estados Unidos, creo que Reino Unido, porque también hay en estos momentos hay una reestructuración, por así decirlo, ¿no? Con estos cambios que han con estos ocurrido. cambios que se han ocurrido, claro. Pero yo me adaptaría. Es más, yo vería qué tengo ahora y cómo Claro, ahora, puedo sí, ahora aprovechar. hay que aprovecharlo, pero ahora, mientras ocurre todo esto y esa varita mágica se agita, porque sabemos que alguien tiene que hacerlo. Sí, El turismo interno versus el turismo internacional precisamente es el que sostiene el sector en estos momentos que es sí, de crisis que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces ahí sí, la sí. pregunta es, ¿estamos diseñando un turismo para el extranjero o atendiendo primero al turismo local? Mira, te quiero contar, basándome en una encuesta que hice a una muestra de empresarios turísticos que me dejó muy preocupada. La palabra recurrente es sobreviviendo. Sí. Es preocupante. Y conversé hace una semana, también me quedé muy impactada. Conversé con un notable empresario en la Amazonía y yo le preguntaba por objetivos y me decía, Solange, tengo ya 3 años que no me planteo objetivos. Creo que nos hemos enfocado mucho en el marketing táctico, no Ujú. en el marketing estratégico. No es lo mismo. Lo táctico es lo rápido, lo estratégico. Y en palabras de Jorge, él decía, Solange, lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho es promoción, no marketing. Claro. ¿Qué es la promoción? Es la comunicación. Es la palabra, es la otra palabra relacionada a comunicación. Y eso implica Exacto, que se ha querido táctico. salir del paso. ¿Sí? Están tratando de ver, me imagino, de acomodarse a la nueva estructura que se tiene que Sí, manejar. sí. Obviamente lo que se está haciendo es un trabajo que finalmente puede ser que internamente funcione el hecho de dinamizar las economías a través del turismo interno. Sabemos que el turismo, lo que verdaderamente genera economía es la divisa. Sí, a ver, me encanta que traigas este tema, excelente, excelente comentario. A ver, entendamos una cosa que es fundamental, el rol de cada uno. Del turismo interno es importante, ¿ya? Es importante y el turismo receptivo también. ¿Qué rol cumple el turismo interno? Redistribución de la renta nacional, pero es el mismo dinero dando la vuelta en el país. El turismo receptivo son visas frescas por concepto de la Avenida de Viajeros Internacionales
que vienen a derramar, ¿ya? Con la derrama económica, aportar divisas frescas al Correcto. país. Los dos son importantes. Los Ujú. dos tienen estrategias, ¿ya? Los dos tienen acciones, ¿ya? No los puedo tratar igual, ¿ya? Son dos mercados distintos, ¿ya? Los dos tenemos que trabajar. Lo que no puede pasar es que de repente, y es lo que ha sucedido en estos momentos, por ejemplo, un negocio me decía, un negocio que ha estado acostumbrado a recibir turismo receptivo históricamente. Me decía Solange, en estos momentos el 98% es nacional. Wow. Wow. Ya, Claro. O eso sea, creo que grafica bastante bien en qué punto estamos. A ver, yo felicito, eh, o estoy sea, contenta por una parte porque definitivamente el turismo interno es el que ha sostenido a los a negocios los negocios, y claro. toda la cadena, porque también se beneficia el refresquero, la farmacia, la panadería, ya toda la cadena de Toda valor. la cadena de valor, así es. Correcto. Está muy bien eso y enhorabuena. Y tenemos que trabajar en turismo receptivo. De repente me da la impresión que hemos caído en una comodidad. A ver, por la razón de la inseguridad. Es que ese es mi siguiente punto, Ya, precisamente. No, ok, sin querer entrar al tema que lo provoca, ya. Pero termina la esa es idea una porque, historia mal contada. sí, exactamente, Ya, no, no compro eso. No compro esa historia. de la Ya, no la inseguridad, compro. de la inseguridad. No, no, porque entonces ahí está lo que O es por, conversábamos. Mira, exactamente, en y me encanta el ejemplo que vamos a poner en estos momentos. Me encanta porque ahora sí creo que pone las cosas en perspectiva. En el año 2023, Ecuador ocupaba el puesto número 11 en índice de mayor criminalidad por la OSEX. 11. Y en ese entonces, ¿quiénes estaban a la cabeza? Primer lugar, Myanmar. Segundo lugar, Colombia. Tercero estaba México. Ahora, 2025, Ecuador sube al puesto 4. ¿Quiénes están a la cabeza? Myanmar, Colombia, México. Colombia y México son potencias turísticas. Colombia recibió el año pasado 11.000 millones de dólares en ingresos de divisas, 3,4 millones de viajeros internacionales. La mayor parte eran no residentes, perdón, internacionales, no residentes y un porcentaje de colombianos residentes en el exterior, en el exterior. Ujú, ¿ya? Pero no nos basemos en eso, basémonos en el número de ingresos. A mí esa es la métrica que más me interesa. ujú. Entonces, no me vengas a decir que es la inseguridad. No te compro esa historia. No, aquí lo que ha sucedido es que hay alguien que ha hecho la tarea mejor, que ha pensado mejor, que está gestionando mejor, que está tomando mejores decisiones, más quirúrgicas, más Mira estratégicas. lo que yo te voy a decir. Yo no compro tampoco la idea, precisamente por lo que tú mencionas y por lo que hemos visto en diferentes espacios de cómo Colombia y México desarrollan su marketing y su promoción turística. Yo voy Sí, más bien al punto que esto que se habla de la inseguridad, ¿no? Que influye porque han habido cosas que nos han tratado de entorpecer, incluso la llegada de turistas al Ecuador. sí, Pero hay otros factores que yo creo que se esconden detrás de esta narrativa, ¿no? Que realmente es la falta de planificación, la desarticulación territorial y en la débil política pública. sí, Entonces ahí viene la pregunta.
¿El problema del Ecuador es la seguridad o la narrativa país? Narra- narrativa, porque finalmente es una cuestión de percepción. Entonces, ¿por qué explicas que Exactamente, Colombia tenga esos números? exacto. ¿O por qué explicas que México tenga esos números? Claro, es Exacto. como cuentas la historia. Ok, tenemos Y esta cómo no, situación, pero ¿sabes ¿verdad? qué? Pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera tiene que ver cómo te cuentan la historia, es qué compras tú, qué compra, qué compras dentro de de esa narrativa Ah, y de claro. esa historia. Pero aún así Claro, la narrativa la diseñas, pues querida. A ver, no vamos a obvio. mentir. Eso es importante que hay que acentuar, por favor. Marketing no es Sí, mentir. tampoco no queremos que se vea como que estas están divagando y no se están dando Correcto, cuenta de las realidades y mucho menos. No, no, totalmente. no, 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 aquí no, no vamos a mentir, vamos a contar la historia, pero vamos a poner las cosas en perspectiva, ¿ya? totalmente. Mira que en el año 2004, ¿tú te acuerdas, Olguita, que eso me pareció histórico? No sé si se acordará Patricio, pero yo me acuerdo que el Fondo de Promoción, año 2004-2005, trae 120, tú que eres también comunicadora, trajo al país 120 personas entre prensa nacional, entre prensa especializada internacional y Ujú. compradores. El trade eran agentes de viajes. 120 de los 15 mercados, porque en ese entonces teníamos las oficinas y cada una tenía su cuota. Yo traigo, yo traigo, yo traigo. En Cuenca, ¿te acuerdas que se desarrollaba antes la BITE, la Bolsa Internacional de Turismo del Ecuador? En Cuenca. Ujú. El mismo día que llegan a visitar la Vite, ocurre la caída del gobierno. Claro. Pero ¿qué pasó ahí? Vamos a ver la estrategia. ¿Qué pasó ahí? Teníamos en ese entonces 15 oficinas de representación turística activadas. ¿Qué teníamos que hacer? Enseguida, boletines, a ver, con ayuda de ellos, de las oficinas. A ver, esto está pasando en el Ecuador. ¿Cómo vamos a traducir esta situación en lenguaje que lo puedan entender nuestros interlocutores? Porque también ese es otro aspecto importante. La narrativa se diseña de acuerdo a mi interlocutor, a mi audiencia. ¿Qué quiero que sepa mi audiencia? ¿Cómo nos tocaba tranquilizar a los mercados? ¿Qué quería esto decir? Entonces ahí viene la narrativa diseñada, ¿verdad? ¿Cómo transmitimos este Bien. mensaje? No vamos a mentir, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Alguna vez, conversando con un empresario turístico y también de bienes raíces, me acuerdo que me decía Solange, cada vez que ocurre algo en el país me toca ser de ser de intérprete, Claro. porque me toca interpretarle al inversor lo que está Lo que pasando. está ocurriendo. Ahí hay una falta en la parte de la comunicación, es el manejo de la crisis. Sí, tú El eres manejo de la especialista en crisis. exactamente. Ujú. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿qué haríamos en qué hacemos en estos momentos? Bueno, tenemos que sentarnos a diseñar la narrativa. ¿Cómo vamos a manejar nuevamente, ¿no? Con el objetivo en la mente de los 11.000 millones de dólares. No perdamos de vista la meta. No, aquí la tengo anotada. Ya, la meta, 11 mil La millones de meta, 11 dólares. mil millones de Esto dólares. se llama ingeniería inversa. ¿Cómo pensar hacia atrás? Ah, Hoy es 31 de diciembre del 2026 y vamos a comunicar que hemos llegado a los 11.000 millones de dólares. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra ese día? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para que ese día ocurra? ujú. Tengo que elegir mejor mis mercados. Considerando que ya tenemos un cuatrimestre adentro. Correcto, correcto. Sí. Entonces eso te hace pensar en mejores decisiones, más quirúrgicas,
más potentes. Estratega, Exactamente. estratega y con un conocimiento Sí, sí, bien, sí. Y una bien capacidad de estructurado. articular. Señores, esta es Mensaje García. Así es. Territorios. Y ahí sí se requiere de liderazgo, Sí, mucho de sí, 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 porque tiene que ser un liderazgo que no imponga, que inspire. Eso hace el líder. El líder no impone. Sí, El líder inspira. deja hacer y luego traslada. Hay varios niveles, ¿no? Dentro de ese liderazgo. Y el Así es. nivel medio, dejando hacer, y luego el siguiente Sí, nivel, dándole a quienes corresponde el trabajo, que es precisamente de la pirámide, la parte del sí. soporte, ¿no? Del soporte de toda acción, de Te todo. quiero contar algo, Olguita. Te lo aseguro, te lo escribo en estos momentos. Te lo firmo. Cuando ocurrió lo del plan de marketing y se sabía, no, vayamos a algo de la vida real que me pasó, que lo puse en el libro. ¿Tú te acuerdas que yo ahí cito, la ruta del espondilus era un producto que estaba apenas gestándose, Ujú. producto de un compromiso presidencial, estaba emergiendo. Pero ¿cómo será la narrativa que comenzó a crearse? Porque yo me acuerdo que en ese entonces yo le decía a Martita Yungan, no me cambien los boletines de prensa. Yo los hacía, yo los escribía, porque Claro, quería asegurar que todo lo que estábamos haciendo se comunicara adecuadamente. ¿Ya? Me dice, ya, está bien, está bien. Escríbame, por favor. Esto es importante. ¿Cómo será que me escriben desde ese entonces, me parece que del fondo de promoción, del fondo, en ese entonces Norma Bock, que la cito en el libro, me dice, Solange, me está preguntando Thomas Cook, Thomas Cook, un grande de los grandes, de las grandes agencias de viajes, creo que es Reino Unido o Alemania, por la ruta del Spondylus. ¿Qué le digo? Estábamos apenas armando el producto. Y le digo en ese entonces, le escribo a la ministra Verónica Sillón de Yos. Le digo, ministra, ¿qué le digo? ¿Qué contestamos? Narrativa. Mira la narrativa, el poder de la narrativa, cómo llegó hacia allá. claro. Y me contesta y me Todo el dice, todo esto fue por teléfono. Dile, no sé si fue por teléfono o por correo electrónico. Dile que, creo que fue por mensaje. Dile que más bien vengan al Ecuador, que vengan al Ecuador, para que diseñemos juntos. Mira, sabia, el producto. ¿Por qué? Porque la audiencia era ese mercado, pues. Tengo que adaptar mi oferta a ese mercado. Venga a recorrer, ¿qué le gusta? ¿Qué ponemos más énfasis? ¿Ya? Y esto me hace recordar cuando validamos, porque hay un documento, ¿no? La ruta del Spondylus nace realmente yo entré más bien en la parte de la gestión, pero quien ideó el producto fue Patricia. ¿Ya? claro, Hubo una consultoría claro. importante, Y él hizo el contacto, tuvo el contacto correcto, con Perú. correcto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo entro en esta historia, no se había validado la consultoría. Mm, Y yo le digo a la ministra, tenemos que validar la consultoría, porque si no validamos la consultoría, no tenemos asidero técnico. Y yo estaría en el aire, pues. O sea, la claro. gestión, ¿dónde está lo que sustenta el producto? Y yo recuerdo que organizamos, que parte del proceso de validación se me ocurrió hacer un taller de validación con el sector turoperador en Puerto López. Me acuerdo tanto que lo hicimos en Mantarraya Lodge.
Invité a los operadores turísticos de Andes, de la sierra, de costa. Fue histórico tener ahí a un capitán Raúl García, a, quiero acordarme de nombres, para mí son autoridades en desarrollo en estructuración de producto turístico, operadores turísticos, los nuestros, Claro, viendo la ruta del Espondo. A ver, cómo lo que se había diseñado, los itinerarios de viaje. Y yo recuerdo tanto que en las evaluaciones me escribieron, Solange, la gente no viene a ver museos. Por eso es importante crear, nuevamente, hay que crear desde la demanda, desde la planificamos demanda. desde la demanda, O no sea, de la oferta, de la demanda. pero también es que nosotros también necesitamos ser más conscientes de la competencia, ¿no? De la Sí, competencia que tenemos, contra sí, qué sí, estamos compitiendo. Solo un segundo, sí, 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 en mi pensamiento, no, yo no te lo sí. digo como técnica en turismo, te lo digo en tema No, 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 de adelante. Tú eres una gobernabilidad. profesional y respeto mucho tu opinión. Adelante. No, tenemos que estar conscientes de con quién competimos, porque si bien es cierto, a veces también pecamos de ser los ultra plus, de tenerlo todo. De hecho, de eso hablamos siempre, ¿no? Como nosotros nos vendemos como las maravillas que tenemos, Galápagos, esto, lo otro, los volcanes. Yo creo que una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos son las playas, que fíjate, eso es uno de los temas que nunca se tocó de la manera Sí, como se hizo en este tema de la ruta y que volvió sí, a quedar en el tintero. Bueno, digamos que se trasladó al libro, pero que no se terminó de desarrollar, sí, sí, porque por eso nace el costanero. El costanero claro, nace no por un nombre cualquiera, porque sí, nace porque precisamente siempre vi al sector de la costa como es como que, la playa es para el día de la temporada, ¿no? por Y supuesto. tiene su recurso natural tan bien puesto que no es necesario hacer nada. Más o menos así era el pensamiento décadas Sí, atrás, ¿no? O sea, sí, y antes no se podía ni siquiera llegar a Salinas con una carretera que sí, pudiera llevarte al tiempo que sí, vamos ahora. sí, Entonces, eso fue como un sector que siempre fue olvidado, sí. porque fue Así es. olvidado, es un maltrato que de alguna manera se hizo a una población Sí, bendita con un recurso económico y que obviamente conocemos que es pilar fundamental en la historia de nuestra propia base cultural. sí, Y que sí, tú menciones una de las características que no tenemos reforzadas es la cultura. Eso es imperdonable, sí, porque sí, es imperdonable. ¿Y qué sí, se quería hacer de acuerdo a lo que yo leo y lo que he vivido en el sector costero, en todo su perfil costero? Porque hay las dos partes, ¿no? El perfil sí, y la costa como tal en su territorio más hacia adentro. Es precisamente queriendo a través de este impulso que se le quiere dar a ese sector de costa, una vez más, se vuelve a sí, dejar de lado. Y no contento con sí, eso, tenemos que la información que llega a nivel periodística, sí, cómo estos territorios dinamizan al interior de sus propios espacios. Nunca se dejaron de caer, la pesca, siguieron sí, con los temas hasta que incidió un tema que nos tiene en este momento dolidos, porque la gente tiene, o sea, todo el mundo hemos visto el tema de las muertes, culpamos a la gente, decimos que hay esto, lo otro. Esa es la señal más patética que tenemos del Ecuador en temas de olvido. Una costa totalmente fuera de inclusive hasta de los grandes productos que turísticamente se podían vender en el Ecuador. Y sabes una cosa, se la prefirió dejar de lado antes de hacer que esto se desarrolle con programas, con proyectos, con productos. ¿Por sí, qué?
porque dentro de esos catálogos de mayoristas turísticos se vendía la sierra, el Sí, oriente y como playas se vendía Galápagos. sí. Eso Bueno, es, eso es un tema que es muy doloroso ya, porque es precisamente como a los pueblos los olvidamos en su momento. Cómo los pueblos fueron olvidados sí, y, no, y lo peor de todo es que puestos dentro de su espacio y enterrados con su propia cultura, que es la nuestra. sí. Y por eso es que se crea la ruta del espóndilus. Y vamos a la Entonces, allá génesis. voy, viene la ruta del espóndilo, se crea todo este producto, se trabaja incluso más allá de, y Sí, resulta que vuelve a cerrarse el libro y a dejarse de lado. sí. Bueno, eso alguna vez me dijo Enrique Cabanilla. Recuerdo sus palabras cuando me decía, esto fue en un congreso, él me decía, mira, cómo me llegó que aún lo recuerdo. Me dijo, esa fue la debilidad de la ruta. No, no descendió a una OGD, que se quedara manejando, es decir, trasladando la responsabilidad al privado, Ujú, que continuara gestionando, ¿ya? Un poco lo que pasó con Ruta de las Flores. claro. Eh, Pero llegó ¿cuál es Expo el Flores, resultado de esa gestión cuando no hubo un fortalecimiento al interior de cada correcto, territorio? claro, es que, querida, 4 meses, o sea, Sí, pero es que ahí justamente cuatro sí, meses de una parte, de una temporada, que sí, otros territorios sí lo vieron como una oportunidad. Caso sí, Punta del Este. Punta del Este sí, desarrolla un buró sí, de sí, convenciones justamente donde yo pude mirar el prototipo que organizó la misma Organización Mundial de Turismo. Yo estuve sí, ahí cuando se sí, hizo eso y fíjate, no precisamente fue Punta del Este como destino quien invierte la Cámara Turística de Argentina. sí, mira, qué interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que venimos hablando hace un rato, de negocios. Claro, Pero así de es, negocios que tienen que estar bien fundamentados, sí, tienen que estar con políticas claras y tienen que saberse que cada territorio está bien planificado, porque tú no puedes tampoco hacer una inversión a un territorio desorganizado. ya, hay dos ideas importantes. Después de ver, después de analizar lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de la historia, ya, pues, por eso me acordaba de estas palabras que decía, hay que entender la historia, a ver, hay que conocer la historia para entender lo que pasa, ¿verdad? Ujú, Si hacemos una revisión de la historia, yo te podría decir en estos momentos que habría que retomar. Yo retomaría la ruta del Spondylus porque me quería detener en ¿por qué nace esta ruta? La visión de Patricio, ¿cuál fue? Precisamente porque desde el plan de competitividad, ¿te acuerdas que hay una parte que decía que el clúster costa era el más complejo y difícil de gestionar? ¿Te ujú, acuerdas? No sé ujú. si, bueno, ahí Sí, decía, eso a mí me llegó, ¿ah? sí. Pero yo me dije a mí misma, no. No compro esa historia. Ujú. Esa historia está mal contada. Y yo te puedo decir que se logró. Se logró en el momento Es que, que es noble, es noble. Y tú en el momento, puedes. La sí, gente se resiste, es al engaño. exacto. En el momento que hubo un hilo conductor, una visión, yo tuve a mi cargo 7 provincias. Yo no era de planta, yo era una persona externa que llegó en un momento de una situación seria que en la que había que intervenir porque había un compromiso presidencial, ¿ya? Entonces, había que validar el documento de la consultoría de la ruta del espóndilo para tener el asidero técnico de lo que había que hacer.
pero aún así había que alinear las visiones de las provincias para que todo estuviera, digamos, encauzado, articulado, que sea coherente, ¿verdad? claro. Ya. Hubo una muy buena sinergia. Yo realmente estoy contenta porque hubo un trabajo de equipo fantástico. Yo recuerdo inclusive, para que veas, cuando yo entro, no estaba en mis planes que íbamos a hacer un plan binacional, un mapa binacional con Perú. Eso salió en el camino. Fue en el camino, es De que, claro. repente me Que cuando piden un plan binacional. se activa el territorio y todo fluye. Sí, fue algo que nos pidieron me pidieron un fin de semana. Y yo me recuerdo haberle pedido apoyo al Chino Flores, Patricio Tamarijo un fin de semana, André Barona, Peter Rodríguez. Sí, Pero te hablo de como si yo te hubiera llamado un fin de semana y te diga, Olguita, ayúdame. claro, Y nos pusimos a ponerle cabeza a ese mapa y a mirarlo. Fue un trabajo, yo estoy agradecidísima, muy claro, agradecida, porque si no fuera por el apoyo de ellos, no hubiéramos logrado todo lo que se logró con esta visión, ¿verdad? claro, Esta visión. Entonces, yo te digo que sí se puede. Si la visión está clara, lo que tú comentabas al inicio, nos sentamos a comunicar esta visión y cada una de las partes va a saber lo que tiene que hacer. claro, Estoy segurísima, porque les va a motivar, se van a inspirar, les va a dar ímpetu, ¿ya? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ojo, claro. liderazgo no quiere decir dirigir, son dos cosas distintas. Dirección Sí, y se liderazgo confunde, son distintos. se confunde, se suele confundir Y los dos y, son y necesarios. los dos Y son necesarios. puede un líder dirigir también, por supuesto. Y puede un gerente ser líder, por supuesto. Ojalá que puedan tener estas dos habilidades en buena hora. ¿Ya? Claro, aquí y para ir avanzando el tema de gobernanza turística, ¿no? Sí, Porque hay que ir quiere decir que determinando en el tema del planeamiento. El turismo no depende solo del Estado, ni solo del sector privado, depende de cómo se organizan, ¿verdad? Entonces, ¿existe realmente gobernanza turística en Ecuador o seguimos trabajando de forma fragmentada? Por ejemplo, vemos ahí qué rol juegan, por ejemplo, los municipios, las comunidades, la empresa privada, la academia, que no la hemos tocado hasta ahora. sí. ¿Quién, quién lidera el destino? Que es lo que hemos venido hablando sobre el liderazgo. Bueno, eh, desde una perspectiva práctica, el territorio. Tenemos municipios que están descentralizados. Hay órganos descentralizados, son los municipios, los líderes en el territorio y los gobiernos provinciales tienen a su cargo turismo como desarrollo productivo. Ujú, Es sí. importante que cada uno entienda el rol que tiene en esta cadena. Y ¿Ya? un Eso es rol, importante. competencias. Competencias, correcto. Que cada uno entienda sus competencias. Ahora, desde una perspectiva, eso desde la perspectiva, vamos a decirlo así, desde la norma, ¿no? Desde desde la institucionalidad. Claro, Pero desde lo práctico, te digo que lo más estable que tenemos son los privados, son las claro, cámaras, son los empresarios. Por eso es que mi bandera, mi mensaje va hacia ellos, de empoderarlos, ¿ya? De que descubran que tienen el poder de crearse oportunidades. Si se sentaran en el mejor, en el ideal imaginario perfecto, mira la imagen que tengo yo del empresario turístico. No solamente me refiero al grande, cuando hablo de empresario, me refiero al micro, al pequeño, ¿ya? Porque de repente como que alguien me decía, pero es que hablas de empresarios. A ver, un momento. La palabra empresario se aplica a todo tipo de tamaño, ¿ya? De organización. Pero para que veas.
todo cómo también inversionista, o tenemos sea, que reprogramar la mente, ¿no? claro, es que todo inversionista ya es un empresario. Así es, así es. Entonces, mira, yo creo que en estos momentos, hablando de la encuesta que te conté, hay mucho enfoque en marketing táctico, pero no en marketing estratégico. ¿Qué es lo que yo esperaría de los empresarios del turismo en Ecuador? Que comiencen a hablar de embudos de venta, que empiecen a hablar de automatización, que empiecen a hablar de campañas de marketing en correo electrónico, ¿ya? Que empiecen a hablar de sistemas de venta mientras ellos duermen 24/7. Las páginas web no deben ser solamente cartas de presentación, tienen que convertir. Claro. Estamos conscientes de eso, cómo dinamizamos la parte comercial, porque esa es la parte que tenemos en estos momentos debilitada, es la estrategia comercial digital, porque ya estamos en la era digital. Ahí va, a ese punto iba a ir porque nosotros estamos aún todavía tratando lo de la era anterior. ¿Qué Exacto, pasa con la llegada de la tecnología así es, y la revolución que se genera con los temas así es, tecnológicos y la nueva forma de llevar sí, el turismo? así es. Yo sí creo, yo sí quisiera, quiero, aspiro y espero que nos sentemos, que superemos estos temas que les debemos al sector, Ujú. que cumplamos, porque tenemos una deuda muy grande. No hemos sabido, esto que tú me has preguntado, sí, son asignaturas pendientes y tenemos que superar eso ya, porque necesitamos Estamos llegar a la atrás. mesa con otras conversaciones, lo que tú Ex- acabas de decir. Exactamente. ¿Cómo Ya las vamos a conversaciones trabajar han con inteligencia avanzado. artificial? Correcto. Las conversaciones han avanzado y en los foros internacionales, en las Sí, ferias, en las convenciones, se está tratando este tema. Lo sí, otro es un tema que está aplazado, o sea, nosotros tenemos sí, un aplazamiento en el desarrollo precisamente porque seguimos dentro de nuestra mente hacia atrás, o sea, y sí, hemos seguido retrocediendo sí, cuando ya debería de haber en cada, al menos organización o institución pública, debería haber ya todo hasta debería existir un ministerio de tecnología, porque, porque es sí. hacia donde van a llevarse todas las acciones, en Ujú. ese encadenamiento que tú hablabas o en esa reunión que se tiene que generar a nivel institucional, o sea, ya todo tiene que ser en un clic. O sea, ya no podemos seguir nosotros mandando papeles, nosotros necesitamos Sí, es ya estar conectados. Y la conexión empieza desde las mismas instituciones públicas, que es parte sí, de lo que también en temas de gestión pública y gobernabilidad es lo que se está dando ya. No es que viene, ya se está así es. dando. Es más, si nosotros estamos realmente, y fíjate lo que te voy a decir, si nosotros realmente estamos preocupados por cortar la corrupción, una de las maneras que tenemos es precisamente el empezar a trabajar realmente con la tecnología para Sí. empezar a encadenar todas esas acciones que eviten llevarnos a ese punto en el que siempre se habla que no solamente, yo sé que no es solamente un tema de Ecuador, pero sí lo lleva muy adelante en esos parámetros. Entonces, mira tú, si estamos hablando ahorita de lo que nosotros hablamos es un tema de el aplazamiento, de lo que todo lo que está pendiente, ya de lo que nosotros necesitamos hablar, como es que nos toca terminar la tarea. ¿Cuándo empezamos nosotros entonces a hacer temas relacionados con tecnología si no estamos procurando también ir enlazando eso que está ahí, que es la nueva era, ¿no? Por eso, por eso es que te decía que, al menos esa es mi línea. En este momento, yo estoy obsesionada con que tengamos un empresariado preparado. Le apuesto todo a ellos. Yo quisiera imaginarme que un domingo cada empresario se va a sentar a crear su campaña de Facebook Ads, que la puedes hacer desde $1
y que vas a estar invirtiendo todos los días del año en publicidad y que vas a crear contenidos para sostener, porque los dos son importantes, el contenido orgánico, Ujú. que de paso es Total. gratis, Sí, ¿ya? Y la publicidad. Eso es mandatorio. Y ahí no necesitas ningún Ministerio de Turismo, claro, no necesitas. claro. Tú como empresario, usted como empresario turístico, tiene el poder de atraer los visitantes que usted quiere, ¿ya? Simplemente es una cuestión de adquirir habilidades necesarias. ¿Qué es lo que yo recomendaría en estos momentos? Y hay hasta información gratis, cursos gratis en línea, en YouTube, lo que quiera. Felipe Vergara, ahí les doy algunos nombres porque yo también los sigo a ellos. Felipe Ok, Vergara, Facebook Ads, ¿ya? Código, Clot, cursos gratuitos, Sabrina Romanoff, están en inglés, pero pueden poner las traducciones y pueden buscar hay certificaciones que no gratis de Google. claro. HubSpot en marketing, hay cursos gratuitos en marketing en redes sociales con certificado gratuito. Hay cursos de marketing de contenidos con certificados gratuitos. Es simplemente marca personal con Caleb Ralston, 6 horas Sí. de video en YouTube. Nosotros tenemos que hacer mea culpa y hacernos responsables también de lo que no hacemos. Ahorita no hay excusa, como tú bien mencionas, todas las herramientas están al servicio público mundial. Nadie puede decir, es que yo no sé, yo no vi, porque hasta la persona que menos recursos tiene un teléfono inteligente, Sí, capaz hasta mejor que el mío, que lo usa el 1% para ver las noticias que no dan crecimiento. sí, Y el 99%, que es donde está el crecimiento y el avance, está en off. Entonces, esa parte yo sí quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque obviamente una golondrina no hace verano, pero ahí al menos tenemos que ser responsables como medios de comunicación de hacer lo que corresponde. Y sobre sí, todo porque, sabes que en esta crisis que nosotros tenemos en el Ecuador, em, más o menos de las de otros países, no se trata de compararnos si somos mejor, si los otros tienen más que nosotros no. Yo creo que tenemos todo, todo, y a la vez nos hemos dejado como agua entre los dedos y dejar fluir sin retener lo que verdaderamente importa y hace que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida a partir de lo que podamos crear. Es verdad, como tú decías antes, no estamos aquí para decir que no está existiendo la inseguridad, que no hay problemas de muchos temas que son muy dolorosos, pero eso no quiere decir que nosotros como ciudadanos no seamos corresponsables de lo que no hacemos. Porque una cosa es lo que hacen los que están haciendo y cómo están llevando al país hacia un precipicio. Pero otra cosa también es la corresponsabilidad que existe cuando tú no haces nada y solamente te basas en esos comentarios, en seguirle una línea recurrente de no crecimiento. Entonces, todo eso que tú mencionas existe efectivamente. ¿Qué tanto estamos interesados en crecer como país y como ciudadanos? Estamos tratando de poner sobre la mesa temas, ¿no? Que ojalá y la gente se sume a hacer lo que le corresponde en el espacio donde se encuentra y buscar todos los mecanismos, no dejar que la institución sola también lo haga, que también sepa que hay alguien que le está tocando la puerta, y, señores, a ver qué hay, por dónde vamos. ¿Quién, quién, claro. quién le ha preguntado al ministerio, ex ministerio de Turismo, y como se llama en este momento, quién le ha preguntado en qué página estamos, por ejemplo? ¿En qué página estamos a nivel territorial? ¿En qué página estamos dentro del Ecuador? Más allá del mundo que salimos en una feria. Estamos, Yo creo que
en estos momentos hay que aprovechar la ola de la gastronomía, la ola de la atención que tiene en estos momentos la gastronomía ecuatoriana. Vengo siguiéndole los pasos desde este evento que se creó un influencer, Ibai Llanos. ¿Te Ajá, acuerdas que creó el mundial de los desayunos? ajá, sí, Más allá de los resultados, sí, yo celebro que haya ocurrido eso porque vi un ecuatoriano muy orgulloso de su comida. Celebro eso. Celebro que a raíz de esa idea, de esa iniciativa, se haya escuchado el nombre de encebollado. Mira cómo un evento sí, así logró lo que normalmente se debería lograr con una campaña, claro. invirtiendo. Ya no va por el hecho de que tenemos que hacer toda una campaña, va por el lado en el que tenemos que utilizar la herramienta que tenemos en la actualidad, la Ah, tecnología. Y tremendo. sobre todo, hay algo que es súper importante, es la creatividad. Sí, Ya no, sí. ¿a quién Y se le ¿sabes ocurre? qué? Te diría algo. Vamos a soñar. Pero, ¿sabes qué? Antes de entrar a ese Sí, sueño, yo escuché en una ocasión, tú muestras en la feria los bailes, todo esto folclórico, colorido, que es muy hermoso de nuestro país. ¿Dónde lo ves en Ecuador? Por ejemplo, ¿dónde lo ves en Ecuador? La gente dice, ah, ok, yo quiero ir y mostrar esto. ¿Esto dónde se muestra? correcto. A ver, me encanta que traigas el tema de las ferias. En la época que yo estaba en el fondo, éramos tres personas, querida Olga. En ese entonces el fondo de promoción eran tres personas que trabajaban en un canchón, tres escritores chiquitos, y manejábamos la promoción del país, liderada por Patricio Tamariz. Éramos tres personas. Y yo tenía a mi cargo la participación en ferias internacionales. Eh, y yo lo que recuerdo, fíjate, es una experiencia bien bonita, porque yo me puse a revisar, a sacar en el Ministerio de Turismo, a sacar, porque quería saber cómo se hacía. Y me encontré las carpetas de los informes en ese entonces no sabía que Cinti Ventimilla también había sido responsable de ferias internacionales o de pronto la misma eh, Mónica Riquetti. Yo empezaba a leer y una de las cosas que me pareció importante es precisamente el diseño de lo que se va a llevar, que debe ser coherente, ¿ya? Mm. Ujú, Yo creo que esa es parte de la narrativa, ese es el parte del diseño del mensaje que se va a mostrar en una feria, ¿ya? A las ferias se va a comunicar un mensaje. ujú. Siempre hay que comunicar un mensaje de alguna novedad, algún producto nuevo y debe armonizar la oferta que se lleva, la que van a mostrar los turoperadores, ¿ya? Ujú, Em, Creo que debe haber coherencia en eso. De repente me parece que perdimos perspectiva de lo que significa participar en una feria internacional. A una feria internacional no van los municipios, no van los consejos provinciales. ujú, Ellos tienen otros espacios, ¿ya? Otra cosa, otra cosa muy distinta es que dentro de la gama de las actividades que se van a llevar a cabo en el stand de país, donde quienes participan son los privados, son las empresas, porque allá vamos a mostrar claro. la oferta comercializable. Otra cosa muy distinta es que dentro de la gama de actividades, porque hay que proporcionar también entretenimiento, ¿no?
Los dos primeros días, 3 primeros días son de los profesionales, ¿no? Precisamente para que hagan negocios, acercamientos, sobre todo acercamientos, no vamos a vender, o sea, vamos a concertar citas, ¿no? Previamente diseñadas, previamente, no es que recién ahí vamos a acercarnos a los compradores, no, hay una gestión que tiene que ocurrir antes de esa feria, ¿ya? Claro. Por eso se hacía mucho énfasis en la selección de quienes ¿De van a quiénes esa van? feria. Claro. Yo me acuerdo que yo hacía convocatoria, Es que se ¿te tiene que acuerdas que hacer una por convocatoria. periódico? Pero por periódico, claro. Es que esa era parte de lo que, para Sí, que no haya como que elegir a dedo, ¿no? sí, El que me gusta, sí, sino más bien ver qué era la oferta. Pero, ¿sabes qué? Antes de que tú avances y sí, para que quede claro por qué los municipios y por qué un consejo provincial, ni por qué ninguna institución pública debe de ir a una feria, es porque nosotros, las ferias son para vender también el producto. Van los tour operadores, turoperadores. Van los turoperadores porque ellos ya tienen que el producto, correcto, poderlo comercializar correcto, y comenzar a correcto, hacer, por eso hay las líneas de negocio, en correcto. donde ahí se hace pues todo este trabajo ya de comercial. Sí puede ser el espacio de los municipios y los gobiernos provinciales. Hay que hacer mea culpa, porque antes existía la FITE, Ajá, Feria Internacional de Turismo del Ecuador. que eran los Perfecto, espacios, exacto. perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de stands de las provincias, de los destinos, Mm. mejor dicho, de los destinos, porque finalmente el turista no está pensando si es provincia de Napo, si es provincia de Chimborazo. El turista viene a consumir un producto, A consumir un producto, así es. ¿ya? Eso desde la lógica. Pero sí es interesante ver la representatividad. Son espacios muy interesantes porque los territorios pueden armar sus stands, porque hay una parte que es para el público, ¿verdad? Hay Claro. hay unos días para profesionales, que son los tour operadores, y por otra parte son 2 días para el público en general. Sí, Sobre todo yo creo que la FITE cumplió ese rol bien importante que era de unir a todos sí, quienes en un momento determinado pues hacían desarrollo turístico. Entonces sí, eso era importante que haya un punto de sí, encuentro sí, donde se encontraban provincias, se encontraban sí, alcaldías, se encontraban comunitarios, gente de las sí, comunas. sí, Eso fue súper importante y ahí sí yo te digo que una de las grandes satisfacciones que yo tuve es que justamente en una de las últimas FITES que se sí. hiciera el primer congreso de turismo comunitario, que Ujú. fue todo un éxito, fue muy bueno y Sí, que fue donde se comenzó a ver que este desarrollo que se había dado en otros sectores, sobre todo en la parte Sierra y Oriente, y que en la costa, como ya te decía, o sea, aún y así. Agua claro, Blanca ya había empezado sí, y había trabajado ese tema, ¿no? Con mucho apoyo del así es. ministerio, de los municipios de Manabí y todo esto y sobre todo por la cercanía que tenía pues con este recurso natural y Por patrimonial, supuesto, como es el caso de Machalilla. Entonces, así es. claro, súper importante el que, bueno, también se muestre, pero ahí es donde fueron despertares, ¿no? Fueron despertares muy Sí, importantes y que fue penoso sí. el que se termine. Y mira tú, al final se terminan estos espacios y nadie los extraña. Eso es lo más terrible. Bueno, y acuérdate, también habían los famosos workshops Y los de turismo workshops, interno. así es. En ese entonces lo manejaba Julio Carrión y eran itinerantes y era un muy buen espacio para los turoperadores nacionales, ¿ya? Mira, y Habían, así vamos sacando todo lo que en este momento, ¿dónde están? O sea, dice, oye, sí, ¿qué pasó? ¿En qué momento hemos sí, perdido tanto espacio, tanto
y tanta sí, posibilidad, ¿no? de seguirnos mostrando, porque de eso sí, también se trata. Entonces, sí. sí, es súper importante mirar muchas cosas que hemos ido dejando y entonces yo sí quiero entrar allí a esto que que es tu pasión, el marketing turístico, promesa o realidad. ¿No? ¿Cómo se construye una marca país cuando la experiencia del turista no siempre coincide con lo que se comunica? Entonces ahí vamos a ver qué errores han cometido o se ha cometido realmente en Ecuador en marketing turístico. Han habido desde El tema es copia de tan modelos. amplio, pero lo que Yo sé, y aquí a lo mejor vamos a cerrar, pero yo quiero que tú veas que sí, esta conversación realmente es muy amplia, sí, demanda mucho tiempo, sí, pero son temas que hay que tratar. A lo mejor sí, no los tratamos ahora, pero yo te voy a dar aquí una idea de lo que queda de alguna manera a lo mejor pendiente, que son esos errores que comete Ecuador en marketing turístico, como copiar modelos externos, que lo hemos vivido, las campañas que están desconectadas del territorio, que sí funciona hoy, como por ejemplo el tema del turismo sostenible o las experiencias personalizadas. Em, Ahí hay un cuestionamiento, ¿no? ¿Estamos vendiendo un destino o una ilusión? Un cuestionamiento que es fuerte, pero que es necesario, porque ¿sabes qué? Si nosotros necesitamos romper, si necesitamos romper, tenemos que ir con todo. No siempre lo que vamos a ver o lo que vamos a decir va a ser lo mejor, porque no se trata de endulzar, ni de tomar, ni de dorar la píldora. Aquí se trata es precisamente de hacer, de deshilachar la gasa que tenemos puesta en los ojos.